Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. ¿Les parece bien si damos inicio a la clase programada para el día de hoy? Buenas noches, sí, está bien. Bien, pues vamos a comenzar, ¿sí? No sé si tuvieron la oportunidad de dar un pequeño repaso a la clase que tuvimos la semana pasada. Sin embargo, pues sí me gustaría hacer un pequeño recordatorio, porque sí fue muy amplio la información que se vio en la sesión anterior y que me gustaría hacerla principalmente porque algunos de los términos van a ser utilizados y empleados en esta clase, y sobre todo porque deriva de una continuación del propio derecho hereditario. Esta sesión, así como la anterior, está destinada a ver la unidad correspondiente precisamente bajo esta denominación. Esperemos que el día de hoy terminemos y concluyamos esta unidad, perdón, para así de esta manera la próxima clase estemos abordando la otra unidad y estar programando entonces lo correspondiente a la guía para el examen que se va a aplicar al final de la exposición de cada una de las unidades. No se preocupen porque el examen va a ser de alguna manera sencillo, digerible para ustedes, y sobre todo que la información que venga en dicho examen va a abarcar la información que se contienen en las diapositivas, las que ya les he compartido y en un momento dado las que les compartiré con motivo de la exposición del día de hoy. Pues bien. Dando continuidad a la clase, la semana pasada abordábamos lo relativo al derecho hereditario. Decíamos que el derecho hereditario, pues es un conjunto de normas jurídicas que básicamente se enfocan a regular todo lo relativo a la transmisión, no solamente de bienes, sino también de eh, deudas y obligaciones de las personas. ¿Sí? Tenemos que, un segundito, ahí está. Ok. Veíamos lo correspondiente a las palabras y o las denominaciones de hereditas y sucesión. La palabra hereditas y sucesio no corresponde a otra cosa más que a la herencia y a la sucesión. Y veíamos cómo la herencia estaba conformada por el patrimonio del paters familias, pero no solamente abordaba lo correspondiente a los bienes que venía a constituir el activo de ese patrimonio, sino también el pasivo, es decir, las deudas y o las obligaciones, que para los romanos era sumamente importante, decíamos, la institución del heredero. Era importante para ellos porque de esta manera contaban con una persona que llegaba a sucederles tanto en la autoridad como paters familias, como también en el culto privado, desde un aspecto religioso, como en el cumplimiento de sus deudas y de sus obligaciones. Era tan importante la institución del heredero o la figura de la sucesión en el derecho romano, que pudiera decirse que para los ciudadanos romanos era deshonroso morir sin testamento. Abordábamos lo relativo a que la sucesión testamentaria tenía un triple interés. Un interés del lado del difunto por cuanto a que la ausencia de éste conllevaba a que el difunto podía hacer frente a sus acreedores de las obligaciones que éste tuviese. Y ese es precisamente el interés del difunto, el interés del acreedor, perdón, el que sus deudas se vean cubiertas no obstante la ausencia del difunto. Y el interés del religioso veíamos cómo era la continuidad del culto privado. ¿Sí? Bien.
Veíamos que de esta manera el heredero tenía una triple visión, es decir, podía ser visto tanto como propietario, como acreedor y como deudor. Es decir, así como tenía deudas que cumplir derivadas del causante, también podía tener, pues, en un momento dado, deudas, pero a la inversa, sino en el que él figurara como acreedor y que también habría que cumplírseles. ¿De acuerdo? Ahora bien, veíamos también cómo en el antiguo derecho romano, para que una persona pudiese asistir a esa sucesión o ser llamado a esa sucesión, había dos formas, que era la vía testamentaria y la vía legítima. La vía testamentaria era a través de un testamento, es decir, la voluntad del causante era preponderante. Era tan importante que acuérdense que comentábamos que en caso de duda respecto a dicha manifestación en ese documento denominado testamento, se debería de atender a lo que en un momento determinado quiso decir el testador en ese testamento, es decir, tenía un valor preponderante. Y la vía intestamentaria o la vía legítima, que es también conocida en el antiguo derecho romano como la vía ab intestato, era básicamente aquella en la cual o en virtud de la cual no había testamento, ¿sí? Era aquella que cuando no había testamento, la ley me indicaba quién le sucedía al causante, quién le sucedía al decuyo. Abordábamos lo relativo por consecuencia también a lo que debería de entenderse por testamento. Y decíamos que Ulpiano nos daba una definición de este término. Hacía referencia a que el testamento es un acto jurídico solemne de última voluntad y por el cual una persona instituida heredero o herederos disponía de los bienes para después de la muerte del de cuyos, ¿sí? Eso era un testamento. Si ustedes recuerdan, abordábamos también lo relativo al jus civil y al jus honorario, ¿sí? La diferencia entre el jus civil y el jus honorarium es que en el jus civil el testamento es un acto, en el jus honorario es un documento plasmado en una tablas, en una tabulus, así se llamaba, ante testigos. En el jus civil el testamento era un acto y podíamos encontrar diversas formas de testar. Esto es, los comicios, acuérdense que decíamos, eran las asambleas que se reunían 2 veces por año y a la cual eran convocados los paters familias y en esa asamblea ellos pues hacían su testamento. Esta era, como les digo, 2 veces al año. Pero también existía el testamento ante el ejército. El testamento ante el ejército se hacía solamente en tiempos de guerra. Comentábamos que como tanto el testamento ante los comicios como el testamento ante el ejército no era vigente de todo el año o de siempre, pues había que pensar en una forma en razón de la cual se pudiera testar sin esperar a la invocación de esa asamblea o también a que se estuviese en tiempos de guerra. Porque acuérdense que en alguna ocasión pues una persona importante del derecho romano en aquel entonces llegó a comentar que se arrepentía de 3 cosas en su vida. Una de ellas era de haber compartido un secreto con su esposa, la otra era el haber viajado en barco y no por tierra, y la última, que es la más importante, es el haber quedado
intestado o en todo un día, es decir, el no haber hecho testamento. ¿Por qué les comento esto? Por la importancia que los romanos le daban al testamento. Para ellos era considerado como un horror morir intestados. Era la pérdida de su dignidad, ¿sí? Entonces, por eso es que era muy importante. Ahora, pero también hablábamos, aparte del testamento ante los comicios y del testamento ante el ejército, del testamento emancipatorio. ¿Cuál era este testamento? Que entraba precisamente en razón de que los otros dos tipos de testamento no siempre existían. Y entonces este testamento emancipatorio daba lugar a una venta ficticia que se hacía a una tercera persona por parte del testador o por parte del causante. Esta venta ficticia daba lugar a que ese tercero extraño, denominado familia Emtae, o yo les comentaba también la vez pasada, y asimismo uno de sus compañeros hizo referencia a que lo asimilaba, era al carácter de albacea. Es decir, el familia MTAE era similar al albacea, sus funciones eran idénticas y prácticamente se encargaba de administrar los bienes y en un momento posterior distribuirlos entre los herederos de acuerdo a la voluntad del testador. ¿De acuerdo? Bien, estos eran los tipos de testamento que se daban o las formas de testar que se daban dentro del jus civil. Dentro del jus honorarium, en donde el testamento es considerado como un documento, este testamento pretorial, acuérdense que pretorial deviene de pretor. Pretor es el juez o magistrado y tábulas deviene de tabla. Era una tablilla que se utilizaba para la escritura. Entonces, ahí es donde se plasmaba la última voluntad del testador. Esta voluntad del testador era celebrado ante 7 testigos y los cuales imponían cada uno sus sellos. Entonces, hablamos por consecuencia del jus civil y del jus honorarium. Pero también hablamos de la época del imperio. En la época del imperio estaba lo que era el testamento tripartino. Este testamento era el ordinario, era que se definía como el acto que se celebraba ante 7 testigos que cada uno de ellos imponía los sellos correspondientes. También veíamos cómo en la época del imperio se daban ciertos testamentos especiales. Estos testamentos especiales podían tener mayor o menor formalidades, todo dependiendo de la situación en la que se celebrara. Por ejemplo, para un ciego se requerían de 7 testigos y un funcionario público. Para una persona, ay, perdón, un segundito. ¿Sí me escuchan? Bueno, ¿me escuchan? Sí, sí se Sí, le sí, se escucha. escucha. Sí se oye. Sí, un segundito porque aquí creo que mi computadora se ha sobrecalentado. Un segundito. Permítame un segundito. Ahí está. Bueno, entonces hablábamos del testamento durante el imperio, en el cual hablábamos del testamento ordinario y de los testamentos especiales. Los testamentos especiales decíamos aquel que era celebrado por la persona, incluso no solamente por el ciego, sino también por la persona que no sabía leer y escribir. Y en este caso, pues se requerían de mayor formalidades. Pero también podía haber testamentos en los cuales se requería de una menor formalidad, como en el caso de los testamentos que se celebraban en tiempos de peste. Si ustedes lo recuerdan, en este ejemplo era cuando se requerían de un menor tipo de requisitos, sobre todo para evitar el contagio. Pero también teníamos el testamento realizado en el campo.
porque se suponía que en la ciudad había más gente que en el campo y por lo tanto se requería de un menor número de testigos principalmente. Por lo tanto, en el testamento realizado en la época del imperio, toma tanto del derecho del jus civile como del jus honorarium ciertos aspectos. Del jus civile toma lo relativo a que es un acto solemne y del jus honorarium toma lo relativo a los testigos, la formalidad de los testigos, ¿sí? Y entonces, bueno, créanme que no los veo. A ver, no estoy viendo si se avanza o no avanza la imagen. ¿Me permiten un segundito? Voy nada más a pedir asistencia técnica y ahorita los veo, ¿sí? Chilik. Claro, adelante.
Buenas noches, ¿me escuchan, compañeros? Sí, sí se le escucha. Sí, Sí, miren, licenciada. estoy teniendo problemas con compartir la pantalla. No sé si tengan inconveniente que sigamos así. Voy a tratar de compartirles en este momento exposición a través del WhatsApp. No sé si esto sea oportuno, pero para el efecto de que me vayan siguiendo la exposición, ¿cómo ven? Sí, está bien, Lick. Dice, Adelante. Sí se estaba compartiendo, Lick. Sí estaba sí, bien todo. sí, nada más que aquí mi situación es que me empezó a oscurecer la pantalla y de repente no los veía a ustedes, no veía qué era lo que estaba compartiendo, no podía ver qué era lo que les estaba este, cambiando, pero déjenme les comparto la presentación. Se la voy a compartir por WhatsApp. Ok. A ver, ahí está. Sí, es esa. ¿Sí? Vamos a tratar de seguir para no detenernos tanto tiempo. Y estábamos pues en el jus civile y en el jus honorario. Esto ya lo habíamos expresado, pero también estábamos hablando del testamento celebrado durante el imperio, que era también conocido como el tripertino o bien el honorario, que este era un acto que se celebraba ante 7 testigos también con sellos y que era de alguna manera una mezcla entre el testamento del jus honorarium y del jus civil. Y que en esta época se daban testamentos especiales y los testamentos especiales pues eran aquellos que podían celebrar pues el analfabeto ante 7 testigos y uno más a su ruego, el que celebraba el ciego también ante 7 testigos y un funcionario público. De la misma manera, aquel que celebraba el que se celebraba en el campo, les decía y les comentaba que era en razón a que, pues, se suponía que había menos gente en el campo que en la ciudad y por eso se requería un menor número de testigos. Y el que se celebraba en la época del peste, lo cual era suponer que se requerían menos testigos o más bien no se requerían testigos porque indudablemente, pues, el problema era de que de haber testigos había un contagio en la enfermedad. Y el testamento militar, ¿ok? Bien. Posteriormente también abordamos lo relativo un segundito, al contenido del testamento. Si ustedes se acuerdan, les comentaba que la base y el fundamento del testamento era la institución de los herederos, pero que también podía contener manumisiones, nombramientos de tutores, de curadores, los fideicomisos, legados y donaciones mortis causa. También había, si ustedes recuerdan, una figura denominada codicilio. El codicilio no era un testamento, no tenía tanta formalidad como el testamento, pero era una carta adjunta, podía ser una carta adjunta al testamento. Porque de alguna manera en la época romana un famoso militar llegó a decirle a Octavio Augusto, el emperador, que él tenía el temor de que su testamento no tuviera validez y pero sí quería que su voluntad pues quedara después de su muerte o se cumpliera después de su muerte. Entonces, por eso es que se genera lo que es el codicilio, una carta sin tanta formalidad que también contiene la voluntad del testador. Esta carta o este codicilio tenía o hacía válido lo que eran las manumisiones, los nombramientos de tutores y curadores, los fideicomisos, los legados. Lo único que no hacía válido era la institución de los herederos. La institución de los herederos únicamente podía hacerse a través del testamento. Ahora bien,
Ese era el contenido del testamento. Y si ustedes se acuerdan, también hablamos de sustituciones en tratándose de los herederos. Hicimos referencia, perdón, a una sustitución vulgar, a una sustitución pupilar y a una sustitución cuasi pupilar. ¿Cuándo se daba la sustitución vulgar? Esta ocurría cuando se nombraba un sustituto previendo que el heredero designado, en primer lugar, no llegase a heredar. La sustitución pupilar se daba cuando se designaba como heredero a un hijo impúber. Y entonces el padre también designaba heredero al heredero de ese hijo impúber, para en el caso de que ese hijo llegase a morir sin haber llegado a la pubertad. Pero también contábamos con la sustitución cuasi popular, que esta ocurría cuando se nombraba sustituto para el hijo loco, es decir, aquel que, aunque era puber, pues moría sin dejar testamento porque en algún momento no había recobrado la razón. Acuérdense que las personas locos o furiosi podían dejar testamento sí o solo sí en los momentos de lucidez. ¿De acuerdo? Bien. También hacíamos referencia a lo que era, si ustedes recuerdan, a la capacidad de testar y para ser heredero. Decíamos que para poder designar testamento, esto lo hacían únicamente los ciudadanos sui juris, es decir, aquellos que tenían capacidad jurídica, no así los impúberes ni los pródigos. ¿Cuáles eran los pródigos? Hacíamos referencia que los pródigos eran aquellas personas cuyas actividades tendían a dilapidar los bienes, ¿sí? Por ejemplo, cuando sus actividades tenían que ver con las apuestas. Ok, los locos también tenían la posibilidad de testar, pero esto solamente en sus momentos de lucidez. La mujer se decía que requería la autorización de su tutor. Los alieni juris solamente hacían testamento respecto de lo que son los peculios castrenses y cuasicastrenses. Les recuerdo, el peculio castrense son aquellos bienes que obtiene el alieni juris derivados de su servicio militar, y el cuasicastrense, aquellos bienes que obtiene el alieni juris, el hijo derivado de su servicio al imperio. Bien. También tenemos que para ser instituido heredero también se requería ser ciudadano romano. Acuérdense que decíamos que las mujeres no podían instituirse herederas, máxime si quienes iban a ser los autores del testamento eran personas ricas. Y tampoco se podía instituir heredero, perdón, a las personas inciertas. Es decir, por ejemplo, que se dijese, dejo como mi heredero a la primer persona que pase por esta calle, por decir algo, ¿sí? Y también se podía instituir herederos a los esclavos si en ese mismo testamento se les manumitía. Acuérdense que la manumisión es una figura a través de las cuales se le daba en el antiguo derecho romano la liberación al esclavo. Esto por lo que se refiere a la sucesión testamentaria. Por lo que se refiere también a la sucesión intestamentaria, decíamos, esta recibía el nombre de sucesión ab intestato. ¿Cuándo entraba esta? La sucesión ab intestato es la sucesión legítima que tiene lugar cuando no hay testamento o bien cuando habiendo testamento este no era válido o bien cuando el heredero testamentario no aceptaba la herencia o que el heredero moría
antes de dejar testador, ¿sí? Ok, de esta manera, la sucesión legítima o dentro de la sucesión legítima y el jus civile decía, primero se deja, acuérdense que la sucesión legítima no hay vuelta de hoja, es la que nos establece la ley. Es decir, cuando no hay testamento, ¿quién entra primero, quién entra después, en tercero o en cuarto término? Y entonces en el jus civile, cuando no había testamento, en primer lugar estaban los heredes sui, los descendientes. En segundo lugar, los agnados próximos. Acuérdense que como agnado podía ser una persona, por ejemplo, una persona adulta mayor que no podía hacerse cargo ya de administrar su patrimonio y entonces pues solicitaba el apoyo o la ayuda de otro pater familias y entonces era su voluntad incorporarse a esa familia y entonces por eso era un agnado, era el agnado próximo. Pero también están lo que es los gentiles, es decir, los demás integrantes de esa familia, y estos estaban en tercer lugar. Esto en el jus civile. En el jus honorarium estaba primero los liber, estos eran los descendientes. Después estaban los legitimi, más tarde los cognados y al final, en cuarto lugar, estaba el cónyuge superstite. Ya en la época de Justiniano o en la época del imperio encontrábamos en primer término a los descendientes, posteriormente ascendientes y hermanos. Aquí es cuando ya se ve dentro de la sucesión a los ascendientes, es decir, aquellos familiares, pero en línea ascendente y no descendente. También tenemos aquí en tercer lugar a los medios hermanos y en cuarto lugar a otros colaterales y en quinto lugar pues ya está el cónyuge superstite y es más bien el Estado. Ahora bien, si ustedes se acuerdan, una de las formas de sucesión legítima, obviamente cuando no había testamento, era cuando los herederos del mismo grado, es decir, si se trataba de herederos del mismo grado, ellos heredaban por cabeza, ¿sí? En partes iguales. Pero si se trataba de herederos en distinto grado, entonces heredaban por estirpe. Y si ustedes recuerdan, les ponía ahí una diapositiva en la que les ponía, por ejemplo, que en la cabeza estaba el testador. Y ese testador había tenido 3 hijos, A, B y C. Si no hubiera ningún problema y todos le sobrevivían, pues entonces no había ningún problema y entre todos en partes iguales se repartía el objeto de esa herencia. Pero suponiendo que A y B sobrevivían, pero C ya no, es decir, C había muerto y C había procreado hijos, entonces aquí la sucesión era que A y B heredaban por cabeza y los hijos de C por estirpe, pero entre ellos heredaban por cabeza. Esta es una forma de herencia que se da aún en nuestros días, es aplicable en nuestros días. Ok, también hablábamos de lo que era el legado. Decíamos que el legado era la liberalidad a cargo de la herencia, dispuesta en un testamento a favor de una persona determinada a quien se le llamaba legatario y se le concedían ciertas cosas y ciertos derechos. Al legatario solamente se le podía designar por testamento o por un codicilio confirmado. Ya habíamos visto lo que era el codicilio. Y el legatario recibía o podía recibir a título universal o bien, a título particular, que era la diferencia entre el legatario y el heredero. El legatario recibía necesariamente a título particular y no respondía de los gravámenes. Y el heredero recibía título universal. ¿Ok? Bien. Hablábamos también de distintos tipos de legado. El legado vindicatorio, que se traduce en la frase doy y lego. ¿Qué significaba esto? Que el testador, además de instituir heredero, también instituía legatario.
y esto se daba únicamente en relación con la propiedad quiritaria. La propiedad quiritaria era el verdadero derecho de propiedad, era la propiedad romana por excelencia. También teníamos el legado damnatorio. Esta se traducía en la frase que mi heredero esté obligado a transmitir. El legatario aquí recibía del heredero universal, es decir, el testador le daba al heredero universal la herencia en su totalidad, pero le imponía al heredero una carga. ¿Cuál era esa carga? La obligación de transmitir un bien específico de ese patrimonio, de esa herencia, a ese legatario. Y entonces el heredero tenía la obligación de proporcionárselo. Ahora, ese bien podía ser parte de ese patrimonio, parte de esa herencia, podía ser un bien que le perteneciera al heredero universal o incluso podía ser un bien que le perteneciera a un tercero extraño. ¿Qué ocurría en este caso? Pues en este caso el heredero universal tenía la obligación de adquirir ese bien para dárselo al legatario. Esta era la obligación, esta era la carga que el testador le dejaba al heredero. Pero también encontramos en el derecho romano otro tipo de legado, el legado de precepción, que se traducía en la frase el legatario podía apoderarse con preferencia. En este caso, también el testador le daba al heredero universal la herencia y como parte de ese legado dejaba estipulado que el legatario iba a tener derecho de preferencia respecto de un bien determinado de esa herencia. Y entonces el heredero universal tenía la obligación, obviamente, de respetar el derecho de preferencia de ese legatario. ¿Ok? Y también, finalmente, encontrábamos el legado de permisión, que este se traduce en la frase de que mi heredero quede obligado a permitir. Un ejemplo claro de este tipo de legado lo encontramos en aquellos casos en los cuales el testador, vamos a suponer, transfiere la herencia en herencia un bien inmueble determinado. Y bueno, no sé si ustedes sepan lo que son las servidumbres de paso. Una servidumbre de paso es como el derecho de pasar, como su nombre lo indica, sobre una propiedad porque no hay otro acceso más que ese acceso. Entonces, ¿qué implicaba este legado de permisión? Pues el que quien se quedaba como heredero de ese bien tenía la obligación de permitir al legatario, que podía ser un vecino generalmente, que tuviera el derecho de paso respecto de ese bien. ¿Sí? Hasta aquí estuvimos hablando en la clase anterior. No sé si tuvieron la oportunidad, si hasta aquí les haya quedado claro, tengan dudas respecto de lo que hasta aquí hemos abordado, porque ya vamos a ver lo correspondiente a la clase que nos toca el día de hoy. ¿Sí? Bien, pues continuando. Tenemos que, eh, al momento de que se instituía heredero, ya vimos todo lo relativo a quienes podían ser instituidos, la importancia que esto ameritaba, pero sutilmente, si ustedes recuerdan, también abordamos lo relativo a la desheredación. La desheredación es, en términos claros, el dejar fuera del testamento a no importaba que fuera a un miembro de esa familia, sin importar si fuese descendiente o no, ¿sí? Y entonces aquí cabe hacer una aclaración. Tanto en el jus civile como en el jus honorarium, para poder desheredar y que esa desheredación fuera válida, tenía que hacerse de manera expresa, ¿sí? Y aparte, también es muy importante que, acuérdense que hablábamos también de los hijos póstumos, perdón.
tanto en el jus civile como en el jus honorarium. Los hijos póstumos eran los que venían a nacer después de muerto el pater familias o después del testador. Y en este caso, los testadores o el causante también tenía que dejar instituido en su testamento, bien que dejaba como heredero al hijo póstumo o bien que lo desheredaba. Era muy importante este requisito porque si no hacía referencia a esta desheredación, entonces el testamento era considerado como nulo, era considerado inválido. Y entonces viene lo que es la sucesión legítima contra testamento. Es decir, me explico y vuelvo a reiterar. Si en el testamento no se dejaba en claro que se desheredaba a un pariente, a un familiar directo del testador o del causante, ese testamento era inválido, ¿sí? Ahora bien, esto fue en el jus civile y en el jus honorario. No había ninguna causa, es decir, no necesariamente tenía que haber una causa para poder desheredar. Era la voluntad la que imperaba, acuérdense. Pero ¿qué ocurre en el imperio? Ahí surge la figura llamada officium pietatis. Esta figura permitía a que los descendientes directos tuvieran una acción que ejercitar para el efecto de reclamar el por qué habían sido desheredados o relegados de esa herencia, porque se consideraba como injusto el hecho de que en muchas ocasiones la familia podía quedar desamparada. La familia podía quedar desamparada. Y entonces esto iba en contra de un deber familiar del antiguo derecho romano. ¿Ok? ¿Qué pasa con el imperio? Para evitar esto, para evitar que la familia, los descendientes directos quedasen fuera, se estableció como requisito el que el testador debía dejar en principio por lo menos una cuarta parte de esa herencia para los familiares directos. Ya en la época de Justiniano se dijo que tenía que dejar una tercera parte si los descendientes eran 4 o menos. Pero si eran más, entonces tenía que dejarse por lo menos la mitad de ese patrimonio como herencia para los descendientes directos. Y les vuelvo a decir, en el jus civile y en el jus honorarium no existía una causa para desheredar. Pero en el imperio aquí ya debe de existir sí o sí una causa, una razón por el cual se deba dejar fuera a ese descendiente, que podía ser alguna razón, el adulterio, el haber atentado contra la vida del testador o del pater familias, el haberse negado a dar un rescate. Tenía que haber una causa. Si no la había, no podía desheredar. Un testamento, además, era inoficioso cuando éste, pues, no cubre los requisitos. Y si no cubre los requisitos, pues entra lo que es la sucesión legítima. Por eso se habla de la sucesión legítima contra el testamento. Bien, en el antiguo derecho romano encontramos dos clases de herederos: los herederos necesarios y los herederos voluntarios. Dentro de los herederos necesarios, que también son conocidos como herederos domésticos, podemos encontrar a los sui, pero también a los esclavos. Dentro de los sui, pues bueno, acuérdense que una herencia podía estar comprendida no solamente de bienes, sino también de obligaciones, de deudas.
Entonces, esto podía acarrearles consecuencias perjudiciales, tanto para unos como para otros, pues la herencia a veces podía implicar una carga excesiva de deudas y que tenían que hacer frente los herederos, incluso aún con su propio patrimonio. Sin embargo, tratándose de los Sui, en aquel entonces el pretor les concedió un beneficio, es decir, el beneficio de abstenerse de la herencia y no responder de las deudas del causante, ¿sí? Y a los esclavos, pues los esclavos en calidad de herederos, ellos tenían sí o sí que aceptar la herencia. Ni uno ni otro podían repudiarla, ni uno ni otro podían rechazarla. Pero el beneficio que se le daba al esclavo es la separación de bienes. ¿Qué implicaba esto? El que Acuérdense que en el testamento también se podían dejar manumisiones. Entonces, si el testador decía que debía de hacerlo, es que manumite al esclavo, es decir, libera al esclavo, entonces realmente, ¿qué era lo que él contraía en la herencia si es que no había un patrimonio y que había más que nada deudas? Pues contraía una deuda, ¿sí? Entonces, por eso el pretor decía, le doy el beneficio de la separación de bienes para aquel caso en el cual el esclavo en un futuro, ya siendo libre, llegue a adquirir bienes, pues bueno, que sus bienes no se vean afectados de la herencia del causante, de la herencia deudora del causante. Y éste pudiera de alguna manera, pues, adquirir sus bienes sin ninguna preocupación. Ahora, pero ¿por qué era costumbre entonces instituir heredero al esclavo? Podemos decir que, acuérdense que era un horror, era indigno para el ciudadano romano morir intestado y sin heredero. Y entonces, también cuando esto ocurría, el patrimonio del causante, cuando tenía deudas, fuese lo que fuese, era vendido y con la venta se pagaban esas deudas. Pero eso era más que el acto en sí, para el heredero esto, para el testador, perdón, para el ciudadano romano, el de cuyos, esto era indignante. Y entonces él no podía ver manchada su honra aún después de muerto de esta manera. Y entonces por eso es que instituía heredero a un esclavo a quien lo manumitía, lo liberaba, y entonces el esclavo lo que hacía era responder de esas deudas. Y les digo entre comillas, ¿por qué? Porque para el esclavo, pues obviamente nunca iba a responder de esas deudas, pero para un esclavo era preferible ser un hombre libre y prefería en un momento dado cargar con la infamia de tener esa deuda como herencia. Entonces, he ahí la importancia para el ciudadano romano el dejar testamento e incluso para el esclavo la preferencia de ser un ciudadano libre a, a la infamia que representaba la deuda. Ok, esto es por lo que se refiere a los herederos necesarios y también encontramos los herederos extraños o bien los herederos voluntarios. Los herederos voluntarios, estos podían aceptar o rechazar la herencia libremente. Y la aceptación o la adquisición de la herencia es un acto a través del cual se acepta esa herencia. A esto se le llama adición a la herencia. Y la adición podía ser de dos formas distintas, una adición tácita, proherede, o bien una adición expresa, que es una adición cretio. La adición tácita consistía en que el heredero podía, es decir, sin expresar ni una sola palabra, lo que hacía era usar de los bienes de la herencia o pagar una deuda de la herencia y entonces tácitamente, implícitamente, se entendía que estaba aceptando esa herencia.
¿Cuál era la aceptación expresa? Por el contrario, como su nombre lo indica, requería la aceptación formal del heredero. Y el testador podía poner un plazo para que esto ocurriera, pero había ocasiones en que no había ningún plazo y entonces en un principio se llegó a decir que podía expresar su voluntad pues en cualquier momento. ¿Sí? Sin embargo, esto trajo ciertas consecuencias por el retraso que ello implicaba, porque al no exigirse tiempo, pues igual y el heredero podía tardarse un mes, 2 meses, incluso hasta un año. Y entonces, ¿qué ocurría en ese lapso de tiempo? Pues bueno, para empezar, acordémonos que había un culto familiar que había que seguir, pero también había deudas pendientes por cubrir y que el sucesor o el heredero también era responsable. Entonces, ¿qué pasaba con inclusive pudiera ocurrir que el esclavo siguiese generando frutos o beneficios para esa herencia durante ese tiempo en que muere el testador y en el que el heredero acepta la herencia? ¿O pudiera ocurrir también en que el heredero cometiese algún delito y entonces eso traía una carga, un gravamen para la herencia? ¿Qué pasaba con esos actos intermedios? Entonces, en un principio surgió la figura de la usucapio proherede. Esta figura de la usucapio proherede implicaba el que un tercero obtiene la posesión de los bienes hereditarios y la conserva por un año, pero de una manera pacífica. Al transcurrir ese tiempo, se convierte en propietario de los mismos. Época actual. No sé si hayan escuchado hablar de la figura de la usucapión, más claramente de bienes inmuebles. Se dice que hoy en día, cuando vamos a suponer una casa no está abandonada, se supone que no tiene dueño, una persona pues se adueña, vamos a decirle, o entra en esa casa y pues vive ahí por cierto tiempo determinado y entonces entra lo que es una figura denominada la usucapión, es decir, la adquisición de la propiedad durante el transcurso de cierto tiempo. Claro, la usucapión trae varios tintes porque hay que ver si se es de buena fe o de mala fe y generalmente para poder adquirir por usucapión pues necesitas tener un justo título. Entonces, hay otros requisitos, pero más que nada se los pongo como ejemplo para que ustedes vean y comparen y tengan una mayor claridad de lo que ocurría en ese entonces con los bienes hereditarios o qué implicaba la usucapión. Y decíamos, la usucapión entonces era que un tercero obtuviera la posesión de esos bienes hereditarios y que durante un año conservara pacíficamente esos bienes y entonces él se convertía en dueño de los mismos. Ahora bien, hablábamos de que podía ocurrir que hubiese productos de esa herencia, del manejo de esa herencia, pero también gravámenes. En un inicio, el pretor, el juez o el magistrado, para poder resolver este problema, le dio la facultad a los acreedores hereditarios de interrogar al heredero sobre la decisión de si aceptaba o no aceptaba la herencia. Y podían establecerle un término. Decirle, por ejemplo, pues decídenos en 2 meses, en un mes, si vas a aceptar o no vas a aceptar la herencia de esta persona, de tal manera que si no la aceptaba, se tendía como repudiada la herencia, se presumía que se repudiaba la herencia. En la época de Justiniano fue al revés. En la época de Justiniano se daba ese plazo y si no manifestaba nada el heredero, entonces se presumía que aceptaba la herencia. Pero también se dio una tercera opción para el efecto cuando el heredero no expresaba su voluntad de una manera pronta respecto de la aceptación o no de la herencia.
Y esta ocurría cuando el emperador estableció el beneficio del inventario. ¿Qué implicaba esto? Le permitía al heredero voluntario aceptar la herencia, pero que inmediatamente se hiciera un inventario del patrimonio y que de alguna manera el heredero solamente fuera responsable por el monto de ese inventario, no de más, de tal manera que pues los bienes del heredero no se hubiesen afectado. Ahora bien, también en la época romana encontramos lo que es la herencia yacente. Es otra figura jurídica en virtud de la cual, a ver, vamos a ver si me explico. Tenemos la voluntad del testador y tenemos la aceptación del heredero, ¿sí? Una herencia yacente ocurría cuando era el tiempo que oscilaba entre uno y otro. Y se decía que era yacente porque en ese tiempo que transcurría entre la aceptación y la atestación era que dormía, que yacía. Entonces, esa era la herencia yacente, ¿sí? Ahora bien, también hablamos de la herencia vacante. La herencia vacante es aquella que quedaba definitivamente sin titular porque no había herederos y en este caso, cuando no había herederos, entonces los bienes pasaban a favor del erario público, a favor del Estado. Bien, están muy serios, no sé si nos estemos explicando o no. Son las 9:10. Le seguimos para terminar y al final vemos qué les parece el comparativo que les mencionaba yo en la clase pasada. Ya nada más falta lo relativo a los fideicomisos y concluimos con lo que es la exposición. ¿Les parece? Sí, está bien, Lick. Bien, continuamos. Los fideicomisos eran figuras creadas por los romanos para otorgar ciertos beneficios a las personas que quedaban después de la muerte del pater familias. En la figura del fideicomiso había un fideicomitente, el fideicomitente era el pater familias, era el dueño del patrimonio. También había una segunda persona denominada fiduciario. El fiduciario era el que administraba los bienes y el que en un momento dado generaba los beneficios. Y el fideicomisario era quien recibía los beneficios, ¿sí? Entonces, el fideicomiso era también, podía ser también, perdón, instituido en el testamento y daba la facultad de otorgar beneficios a ciertas personas para el efecto de que no quedasen desamparadas después de la muerte del pater familias. ¿Sí? Bien, esto es en términos muy generales, en términos, creo yo, bastante claros de lo que era la sucesión testamentaria, intestamentaria, de los diversos tipos de testamento que habían en la antigüedad. Y toca ahora el turno de ver ese cuadro comparativo. Me gustaría, denme un break de unos 5 minutos, nada más para ver si puedo compartirles ese cuadro comparativo que sí me interesa que lo vean, porque pues sí es importante para la exposición. Entonces, tómense unos 5 minutitos nada más para ir al baño, tomarse un café o té o lo que gusten, en lo que yo intento aquí a ver si puedo compartir, por favor. Ok, Lick, gracias.
Bien, vamos a continuar. Les envié nuevamente en el grupo el cuadro comparativo porque estoy teniendo problemas con compartir pantalla, pero sí me gustaría que pudieran abrirlo porque ahí es donde podemos advertir más claramente algunas de las cuestiones de las que hemos estado hablando y que pueden incluso imperar aún en nuestros días. Si son tan amables, por favor, nada más me indican si recibieron el cuadro que les acabo de compartir y si pudieron abrirlo. Sí lo recibimos y yo sí Sí, lo pude abrir. ¿ya lo pudieron abrir? Bien. Sí, Ok. Sí, porque acuérdense que la intención de esta clase no solamente implica en ver lo que es la historia y cómo se daban no solamente las instituciones en el antiguo derecho romano, sino también cómo es que han ido evolucionando y cómo es que se encuentra aún en nuestros días y cuáles de esas instituciones aún prevalecen. Bien, entonces en este cuadro comparativo, si ustedes lo notan, de frente a su izquierda tenemos el rubro correspondiente al derecho romano y a su derecha lo que es la época actual. Empecemos pues. En el derecho romano, hereditas y sucesio es herencia y sucesión, está conformada por el patrimonio. El patrimonio no solamente comprende los bienes activos, sino también los pasivos, bienes y deudas. Ahora, esto lo encontramos en nuestra época actual en el artículo 756 del Código Civil que nos dice, fíjense bien, la herencia es el conjunto de los bienes de una persona física cuando ésta fallece y todos sus derechos y obligaciones que no se extinguen con la muerte. Vean cómo aquí, tanto en el derecho romano como en la época actual, parte de la herencia no solamente eran los bienes, sino también esas obligaciones, ¿sí? Entonces, aquí hay una similitud, trasciende desde esa época hasta en la actualidad. Delación de la herencia. Acuérdense, la delación era el llamamiento de los herederos y que se daba a través, decíamos, de dos formas. Acuérdense, testamentaria y ad intestato. Intestamentaria. En la época actual, desde la clase pasada, yo les decía, este es un tipo de sucesión que ha prevalecido por nuestros tiempos. Hoy en día, el artículo 757 del Código Civil habla que la sucesión se difiere por testamento o por disposición de la ley. Y los nombres siguen conservándose, testamentaria, ilegítima o intestamentaria. Ya sabemos lo que es la sucesión testamentaria, la que deriva del testamento, y la intestamentaria en la que no hay testamento. ¿De acuerdo? Ahora, si ustedes también recuerdan, en el derecho romano, nadie puede morir en parte testado y parte intestado. Una excluía a la otra, no podía haber sucesión testamentaria e intestamentaria al mismo tiempo. En el derecho actual, al contrario, en el artículo 758 nos marca que el testador puede disponer de todo o parte de sus bienes y aquella parte de la que no disponga va a quedar regida por los preceptos de la sucesión legítima, esto es, de la sucesión intestamentaria, ¿sí? También en el derecho romano llegamos a hablar en algún punto del derecho de acrecer, del jus ad crescendi. ¿Cuándo se daba? Si el causante en su testamento, al momento de que instituía un heredero o heredero, según sea el caso, hiciere para una parte de sus bienes, o si testaba para una parte de sus bienes, y para los otros no, no ocurría esto que les menciono.
de sucesión testamentaria para algunos, de sucesión testamentaria para otros, sino que aquellos bienes que habían sido intestados venían a crecer el patrimonio de los herederos en la medida en que estos habían heredado, ¿sí? Este derecho de acrecer también se encuentra contemplado en nuestro código, artículo 1096, y nos menciona, el derecho de acrecer es el que se concede al heredero o al legatario para agregar a su porción hereditaria o a su legado lo que le debía corresponder a otro heredero o a otro legatario. Ya para esto, para que en las herencias por testamento existiera el derecho de acrecer, pues se requerían de ciertas condiciones. Y ahí se mencionan en el siguiente artículo que dos o más personas sean llamadas a una misma herencia o a una misma porción de ella, o que uno de los llamados muera antes de que el testador, y o bien no se acepte la herencia o sea incapaz de recibirla. Esto es por lo que se refiere a el derecho de acrecer, otra figura que subsiste en nuestros días. Pero también se acuerdan que decíamos que en el derecho romano la voluntad del difunto era muy importante, que era lo que daba origen al testamento. Era en razón de lo cual instituía heredera a una, o heredero, más bien heredero a una persona. Bueno, pues esa voluntad la vemos consagrada hoy en nuestros días en los artículos 777 y 778. Porque si ustedes se fijan, estas disposiciones marcan que toda aquella disposición testamentaria deberá entenderse en el sentido literal de las palabras, a no ser que aparezca manifiesta claridad de que fue otra la voluntad del testador. ¿Se acuerdan ustedes que en la clase pasada decíamos que cuando había duda respecto de lo que el testador había querido decir, era muy importante que se interpretaran las normas acorde a esa voluntad? Bueno, pues ese requerimiento o esa exigencia está plasmada en estos artículos, porque de ahí deriva que si hay duda respecto también de esa disposición testamentaria, va a prevalecer por encima de todo la voluntad del testador. Ahí lo marca el 778, que en caso de duda se interpretará conforme a esa voluntad, a la intención que tuvo el testador. Ahora bien, en el derecho romano hacíamos referencia a una definición que nos daba Ulpiano de el testamento. Ulpiano decía, el testamento es la manifestación legítima de nuestra voluntad, hecha solemnemente para hacerla válida aún después de la muerte. Fíjense cómo este concepto hoy en nuestros días ha evolucionado. No pierde el fondo y la naturaleza de lo que es un testamento, pero se han incluido factores importantes que sabemos van implícitos en un testamento. ¿Qué nos dice el artículo 770? El testamento es un negocio jurídico unilateral. ¿Por qué es unilateral? Porque nada más una persona como testador, autor de la herencia o causante, puede intervenir en la celebración de ese testamento. Me estoy refiriendo al de cuyos, a la persona que fallece, a la persona que muere, ¿sí? Por eso es unilateral. Es personalísimo porque solamente le corresponde, es un acto que solamente él puede realizar. No puede realizar otra persona, porque esto implica una manifestación de una voluntad propia del testador, no de nadie más. Es revocable. Acuérdense que en el antiguo derecho romano decíamos que los testamentos podían revocarse. Una de las formas de revocación era a través de la propia manifestación de voluntad del testador, es decir, si el testamento se originaba por razón de la voluntad del testador, pues también la revocación. Era lógico el pensar esta situación, pero también se podía revocar a través de un acto como la destrucción del testamento, se entendía como una revocación. Entonces, por eso es que es revocable, incluso también a hoy en nuestros días. Y es libre. ¿Por qué es libre? Porque acuérdense que la voluntad debe de emanar en forma
libre y ajena de todo vicio de la voluntad. Es decir, no debe de imperar sobre esa voluntad, pues el dolo, la mala fe, la violencia, todos aquellos actos que de alguna manera vician esa voluntad y que entonces ya no es una voluntad libre, sino una voluntad, digámosle entre comillas, porque deja de ser voluntad, viene a ser una obligación derivada de terceras personas. Y entonces, bueno, vemos que de esta manera el testamento en nuestro derecho actual es entonces el negocio jurídico unilateral, personalísimo, revocable y libre, por el cual una persona capaz para ello dispone de sus bienes y de sus derechos y declara o cumple sus deberes para después de la muerte. Pongan atención aquí en lo que dice capaz para ello, porque aquí es importante también traer a colación quienes pueden testar, ¿sí? Que también lo vimos en el derecho romano. Más adelante viene en el cuadro comparativo. Hasta ahí, en este momento, nos vamos a quedar. Más adelante lo vemos. Ok. Bien, veíamos cómo en el derecho romano también había ciertos tipos de testamento, que hace un momento los acabamos de recordar ante los comicios, ante el ejército y el testamento emancipatorio. También hablábamos de los testamentos especiales. También hace un momento recordamos el testamento realizado por la persona que no sabe leer y escribir, por el ciego, el testamento militar. ¿Qué ocurre hoy en nuestros días? Hoy en nuestros días, nuestro código nos habla de un testamento que puede ser público y privado, o privado, mejor dicho. El testamento público se otorga ante notario y ante testigos. Ojo con los testigos y ojo con los notarios, ¿de acuerdo? El testamento público puede ser abierto, cerrado y simplificado. ¿Cuál es el abierto? En el que el testador manifiesta su voluntad en presencia de quienes deban de autorizarlo. ¿Cuál es la autoridad? El notario, hoy en nuestros días, ¿sí? El testamento público cerrado es aquel en el cual el testador expresa su última voluntad en un pliego, en un documento que presenta ante el notario, pero este documento ya emanó de él mismo. Y el testamento simplificado es aquel en el que el testador manifiesta su última voluntad ante un notario respecto de un mueble que es destinado para vivienda del adquirente en la misma escritura en la que se consigne su adquisición. Si ustedes se fijan, hay formalidades no del todo idénticas que pudiéramos considerar, sin embargo, sí compatibles con el antiguo derecho romano. ¿Cuáles son esas formalidades? Pues pudiéramos decir que, por ejemplo, en el testamento ante los comicios se daba ante una asamblea. El testamento abierto se da ante un notario. Digámosle que esa pudiera ser una formalidad o la autoridad encargada de darle validez a ese testamento, ¿sí? Y los testigos que subsisten incluso a hoy en nuestros días. Ok, ahora bien, también hablábamos de la sucesión legítima en el antiguo derecho romano y ya decíamos cuando llegaban a heredar tratándose del jus civile, del jus honorarium, incluso en la época del imperio. Ahí lo pueden advertir claramente, no se los voy a reiterar, pero ahí está nuevamente por si le quieren dar la lectura correspondiente. Vista de frente, a su lado izquierdo está el jus civile, el honorario y el del imperio respecto de esa sucesión legítima, porque no hay vuelta de hoja. La ley es la que nos decía quiénes heredaban. ¿Qué nos dice la ley el día de hoy? También, fíjense muy bien, la sucesión legítima se abre. ¿Cuándo? No hay testamento, lo mismo que ocurría en el derecho romano, ¿recuerdan? Cuando el testamento otorgado es nulo o perdió su validez. ¿Cuándo? Pues cuando no reúne los requisitos para que, pues para que nazca la vida jurídica.
También, otra de las causas por las cuales se abre la sucesión legítima es cuando el testador no dispuso de todos los bienes, cuando el heredero muere antes que el testador o repudia la herencia o es incapaz de heredar. Digo, se hablan de diversas causas, pero en donde quiero que pongan también más énfasis es en quienes tienen el derecho de heredar en una sucesión legítima. ¿Se acuerdan que en el jus civile decíamos, y en el jus honorarium, y en el imperio, y en la época de Justiniano decíamos que en primer término estaban todos los descendientes? Bueno, pues aquí ocurre lo mismo. En primer término, en la sucesión legítima, vienen en el primer orden los descendientes. En el segundo ya aparece, ya figura al día de hoy el cónyuge o la cónyuge supérstite. Pero no solamente eso, sino que también vienen a ser parte de esos herederos legítimamente aquella persona que vivió con el autor de la sucesión como si estuviesen casados, pero que no llegaron a formalizar esa unión o esto por el término de 3 años, o bien que llegaron a procrear un hijo independientemente del tiempo. Entonces, ¿qué es lo importante y cuál fue la variación? Acuérdense que en el derecho romano, la cónyuge estaba en último término, si es que llegaba a figurar, porque a veces que no figuraba, y aquí pues ya vienen primero descendientes y luego la cónyuge, e incluso la concubina. En tercer orden vienen los ascendientes, es decir, las personas que están por encima de nosotros, nuestro papá, nuestra mamá, nuestros abuelos. Posteriormente, en un cuarto orden, vienen los parientes colaterales y a falta de cada uno de estas familias, de esta familia, de estas personas, entra lo que son la asistencia pública, ¿sí? Esto es en un quinto orden. Si ustedes se acuerdan, también en el derecho romano, llegaba un punto en el que el Estado también podía atestar, pero esto era solamente el Estado, nadie más. Ya después se le dio la oportunidad a la iglesia, a otro tipo de asociaciones, pero en principio nada más era el Estado. Y pues bueno, hasta el día de hoy aquí está incluido también este. Encontramos también disposiciones en tratándose de la sucesión legítima respecto a que el parentesco por afinidad no da derecho a heredad. ¿Se acuerdan que el parentesco por afinidad era aquel en el cual surgía entre la familia de un cónyuge con la familia del otro? Pues bueno, ese es el parentesco por afinidad y por lo menos la vía legítima no se da ese derecho a heredar. Ahora bien, también aquí algo importante es que los parientes de línea recta, hablábamos también, ¿se acuerdan en alguna de las clases cuál era la línea recta y cuál era la línea colateral? Entonces, los parientes en línea recta excluyen a los colaterales y los parientes más próximos excluyen a los más lejanos. También un punto importante aquí es que si a la muerte de los padres quedaren solamente hijos, la herencia se va a dividir entre todos los hijos por partes iguales. Y aquí se los remarqué sombreado en color, algo también muy importante. Si quedaren hijos y descendientes de ulterior grado, los primeros heredarán por cabeza y los segundos por estirpe. Acuérdense de aquel esquemita que incluso el día de hoy se los volví otra vez a compartir. Tenemos al autor de la sucesión, el autor de la sucesión procrea 3 hijos, uno de esos hijos fallece, a su vez este hijo que falleció deja otros 2 hijos más. ¿Cómo va a ser la sucesión? Los hijos de primer grado heredan por cabeza y los de diferente grado heredan por estirpe, pero estos por estirpe heredan por cabeza entre ellos. Véanse, y como les decía yo desde la clase pasada, este es un tipo de sucesión que aún subsiste en nuestros días. A falta de descendientes, de cónyuge, de padre a falta de descendientes y de cónyuge, van a suceder el padre y la madre por partes iguales. Pero a falta de todos estos, de todos los que ya hemos mencionado, pues
entra nuevamente lo que es la asistencia pública, en este caso, pues puede ser el municipio y, o el estado también del último domicilio que tuvo el autor de la herencia. ¿Ok? Bien, esa es la sucesión legítima que prevalece en nuestros días. Esto es de manera muy general. Entiendo que ustedes van a ver este tema o el código con la licenciada Canavati. Yo nada más les estoy haciendo referencia a cuáles son las disposiciones que podemos traer a colación para hacer un comparativo con el derecho romano en tratándose de las sucesiones. ¿De acuerdo? Bien, capacidad para testar. Hablábamos que para la capacidad de para testar se necesitaba que fuesen ciudadanos romanos. No podían testar los impúberes, los pródigos, ni los locos o furiosos, a menos de que estuvieran en un momento de lucidez. La mujer necesitaba de la autorización de su tutor, los alieni juris, pues si eran, tenían que, libres, podían testar nada más los peculios castrenses y cuasi castrenses, perdón. ¿Qué pasa el día de hoy? La capacidad para testar el día de hoy nos dice que pueden testar todas las personas a quienes la ley no les prohíba expresamente el ejercicio de este derecho. ¿Cuáles son estas personas? Están incapacitados para testar los menores que no hayan cumplido 14 años. Ojo con esto, ¿se acuerdan que en el derecho romano no podían testar los impúberes? Y que de hecho la mayoría de edad llegaba a los 25 años de edad. Bueno, pues en el derecho actual pueden testar los mayores de 14 años. Y también aquellos también que habitual o accidentalmente no disfruten de su cabal juicio. Estos no tienen la capacidad para testar. Es válido, como en el derecho romano también, el testamento hecho por una persona afectada de sus facultades. El código habla de demencia. Es válido el testamento hecho por un demente, con un intervalo de lucidez. Esto pues se asemeja a los locos o a los furiosos del derecho romano. Claro, para esto se requieren de ciertos requisitos, ciertas formalidades, entre ellos, pues bueno, una solicitud que debe de presentarse al juez, pero esto es ya como un requisito para que esto ocurra. La capacidad para heredar. ¿Quiénes tienen esa capacidad? También en el derecho romano veíamos que esta capacidad la tenían los ciudadanos romanos, que la capacidad se les limitó en aquel entonces a las mujeres. Estas no podían ser instituidas herederas como por ciudadanos, perdón, de primera clase, como los ricos que decíamos hace un momento. Tampoco personas inciertas. Tampoco se permitió instituir herederos a las personas jurídicas, solamente al Estado romano. ¿Qué ocurre hoy en nuestros días? Bien, capacidad para atestar la tienen, dice el artículo 788. Todas las personas tienen la capacidad para heredar y no pueden ser privadas de ella en lo absoluto, pero pueden perder esa capacidad cuando cometan un delito por falta de personalidad o porque cuando se presuma que hay una influencia contraria a la libertad de la voluntad del testador. Pero también hay personas que son incapaces de adquirir y son aquellos que no estén concebidos en el tiempo de la muerte del autor de la herencia o los que aún estando concebidos no nazcan vivos y viables. Pero también aquellos que hayan cometido un delito. Si ustedes se acuerdan, también hablábamos en algún punto de la sucesión romana que podía perderse esta facultad de ser instituido heredero cuando se haya cometido un delito en contra del autor de la sucesión. El adulterio, por ejemplo, se hablaba también el del, perdón, es que me distraje aquí en la admisión, el del adulterio, el haber cometido un delito, atentado contra la vida del testador, y o bien estos dos causas por las cuales no se podía heredar,
persisten en nuestros días. Y si ustedes ven el artículo 791, nos dice que no puede o son incapaces de adquirir por testamento el que haya sido condenado por haber dado mandado, por haber dado mandato, por haber mandado o intentado dar muerte a la persona de cuya sucesión se trate, ¿sí? También nos habla de que aquel que haya interpuesto contra el autor de la sucesión o contra alguna de las personas mencionadas, el cónyuge, los padres, los hijos, los hermanos, alguna denuncia o alguna acusación por un delito que merezca pena de prisión, aun y cuando fuere descendiente y ascendiente o cónyuge del autor de la sucesión. También no pueden heredar, aquí incluso también se habla del adulterio, el cónyuge que mediante un juicio ha sido declarado adúltero, si se trate de suceder, perdón, al cónyuge inocente. Y el que haya sido condenado por un delito que merezca pena de prisión cometido contra el autor de la herencia, aun y cuando este delito se dice en algún punto de nuestro código que sea procedente, ¿sí? Y bueno, ya nos habla más aquel que usare de la violencia, del dolo, del fraude, o para el efecto de revocar el testamento, para hacer un testamento, y también aquel que fuere culpable de la supresión, sustitución o suposición de algún infante, siempre que se trate de la herencia que debió de corresponderle a este o a las personas a quienes se haya perjudicado o intentado perjudicar. Estas son nada más de manera enunciativas algunas de las causas por las cuales en razón o en virtud de un delito las personas se consideran incapaces para heredar hoy en nuestros días. Lo importante aquí es que ustedes tomen en cuenta que cuestiones como el adulterio, cuestiones como el atentado contra la vida, son causas que aún subsisten en nuestros días como el impedimento para testar, cuando esto se infiere en contra de la persona del testador. Bien, algo también importante es el contenido del testamento. Veíamos cómo en la época romana la institución del heredero era muy importante, era el elemento fundamental, el elemento base. Fíjense bien, hoy en nuestros días, el artículo 848 nos marca que el testamento otorgado legalmente va a ser válido aunque no contenga la institución de heredero y aunque el nombrado no acepte la herencia o sea incapaz de heredar, ¿sí? Fíjense cómo aquí ya hubo una evolución, ya hubo un cambio muy diferente a lo que se daba en el derecho romano. Pero también en el derecho romano se acuerdan que se daban sustituciones de los herederos. Pues aquí también en el derecho actual se permiten tales sustituciones. Lo marca el artículo 937. Mediante la sustitución puede el testador designar a una o a más personas para subsistir a los herederos o legatarios instituidos, para en el caso de que estos mueran antes que él o de que no puedan o no quieran aceptar la herencia o el legado. Es decir, es una figura jurídica que subsiste aún en nuestros días. Los legados también es otra institución jurídica que viene desde el derecho romano, que con sus modificaciones también aún subsiste en la época actual y se hace referencia a que el legado puede consistir, pues bueno, en la prestación de bienes, en la prestación de hechos o de servicios, en la transmisión de derechos o en la liberación de obligaciones, ¿sí? Entonces, los legados aún existen en la actualidad. También podemos hablar de la nulidad del testamento y bueno, como en aquel entonces era nulo un testamento que no llegase, perdón, a cumplir con alguno de los requisitos o en un principio contenía algún defecto, también hoy en nuestros días el testamento es nulo cuando, por ejemplo, la voluntad, que es lo primordial en el testamento, pues se emite con intimidación, con violencia, con dolo, con mala fe, y por eso decíamos, este es un requisito de invalidez, es una causa, mejor dicho, de invalidez del testamento.
Es nulo el testamento en el que el testador no expresa de una manera clara y terminantemente su voluntad. Es decir, que solamente emite señales o monosílabos en respuesta a las preguntas que se le hacen. Tiene que ser esa manifestación clara y terminante. Ahora bien, en la revocación, al igual que en la época romana, hoy en día también se da la revocación del testamento porque por el mismo testador y se dice que el testamento anterior queda revocado de pleno derecho si se celebra otro. Porque en este caso es igual a lo que ocurría en el derecho romano. Siempre el otorgamiento de un Nuevo Testamento daba por entendido que el anterior era revocado. Pero esto solamente si el testador no expresaba en ese testamento la voluntad de que el primero subsistiera en todo o en parte. Entonces, de esta manera, bueno, estas son algunas de las comparaciones y de las diferencias que se hicieron en torno a esta figura y me queda por concluir que, pues indudablemente el concepto de testamento ha variado de una forma mínima desde su regulación en el derecho romano hasta hoy en nuestra actualidad y que mantiene unos caracteres y unos requisitos pues muy similares en ambos derechos, en ambos ordenamientos. Es un acto de voluntad, sin duda alguna, realizada por una persona que es dotada de una capacidad suficiente para otorgar ese acto y con efectos después de su muerte. No obstante, de nuestro análisis podemos destacar dos diferencias relevantes que se dan en la regulación actual y en la del derecho romano. Por una parte, en el testamento romano, la institución del heredero se configuraba como un elemento esencial. Y en nuestros días, si ustedes prestaron atención, nuestro código declara la validez del testamento, aunque no contenga dicha disposición. Por otra parte, respecto de la capacidad, en Roma, solo los ciudadanos romanos libres y sui juris podían otorgar testamento, mientras que en la actualidad cualquier persona mayor de 14 años, artículo 781, se considera capaz para otorgar testamento y heredar. Acuérdense que en el antiguo derecho romano, la mujer quedaba, si es que figuraba en la sucesión, en último término o en antepenúltimo término, ya cuando empezó a figurar, y que en la actualidad sube al segundo grado, es decir, después de los descendientes viene el cónyuge o la cónyuge supérstite, y que aquí algo relevante e importante es que en la época actual se incluye a la concubina, pero no solamente a la concubina, sino que también a los hijos de ese concubinato, porque antes se hacía la diferenciación entre hijos legítimos e hijos ilegítimos, y ahora no, ahora ambos tienen ese derecho derivado a que las personas no pueden ser discriminadas. Con motivo, nuevamente, y les insisto, de la inmersión de los derechos humanos o de la inclusión de los derechos humanos como parte importante de nuestra Constitución. Bien, podemos también decir que el derecho romano es el embrión de la regulación actual del testamento y de las formas de testar que se encuentran ancladas en la actualidad. Si bien ha tenido que sufrir adaptaciones significativas, pero también es cierto que esas modificaciones han derivado pues de principios de la igualdad, de la no discriminación y de que son necesarias para nuestro estado social y democrático, pero que de alguna manera algunos tintes, algunos matices han sido tomados del derecho romano, que como decía alguno de sus compañeros en algún punto, en algún momento, si estamos hablando del año 530
534, 526 antes de Cristo, vean cómo ya tenían ellos ese pensamiento tan avanzado para que aún y en nuestros días sigan subsistiendo algunas de estas instituciones. Y bueno, ya viendo todo lo anterior, cerramos justo, son las 10 de la noche, pero no me quiero ir y no me quiero despedir de ustedes sin antes, si hay alguna duda, con toda confianza, lo podemos ver la próxima clase, no hay ningún problema, pero me gustaría dejarles una pregunta de tarea. Y esto nada más como para el efecto de que ustedes podamos compartir opiniones en la siguiente clase. ¿Ustedes creen que se pueda instituir heredero a una mascota? A nuestro perrito, a nuestro gatito, a cualquiera que sea la mascota que tengamos. Y para tal efecto, yo les pongo sobre la mesa el caso de Muik y de Sandy. Son dos perritos corgi, googleenlos, tecléenlos ahí por el internet, pero sí me gustaría que lejos de la nota que aparece, me gustaría que pudiéramos compartir opiniones respecto de si es posible o no es posible el instituir heredero a nuestras mascotitas. ¿Sí? Bien, ¿alguien que quiera decir unas últimas palabras? O de plano nos despedimos, nos vemos la próxima vez, porque sí, ahora sí terminamos un poquito más tarde. De antemano, una disculpa, tuve muchos problemas con el compartir la pantalla, sin embargo, los datos que les he compartido a través del WhatsApp son básicamente la información que les iba a compartir yo aquí en la pantalla. Y me gustaría que pusieran énfasis para efectos de examen en lo marcado en rojo en el cuadro comparativo y las diapositivas principalmente. Si ustedes quieren de alguna manera dejar de lado el libro, lo pueden hacer, no hay ningún problema, porque a final de cuentas las preguntas van a derivar de esas diapositivas y del cuadro comparativo que les he compartido en este momento. Bien, ¿algo que deseen manifestar? Son las 10:03. No, yo nomás iba a preguntar que si había una guía, pero pues ya con lo que nos dijo de las diapositivas, qué es lo que va a venir, ya podemos hacernos una idea de las preguntas. Sí, así es. Y no se mortifiquen, no se asusten, no es nada complicado, no es nada ajeno a lo que ya hemos estado viendo. Por eso mi intención no solamente de exponer en clase a clase algo nuevo, sino hacer un repaso de lo visto en la clase anterior, siempre y cuando se relacione. Ya la próxima vez habremos de abordar, si más no me equivoca, la última unidad. Entonces, pues nada. Esperemos que hasta el día de hoy sea comprensible y sea entendible la explicación que he tratado de transmitirles y que no los haya confundido más. Pero bueno, nada más en el cuadro comparativo, pónganme énfasis, por favor, en lo que está remarcado en color rojo, porque eso es importante para los efectos también del examen. ¿Sí? ¿Algo más? ¿Nada? Bien, Miguel. No, todo bien, licenciada. Gracias. Bueno, pues no me resta más que agradecerles el que estén presentes aún el día de hoy. Me aparecen aquí 16 personas. Muchísimas gracias. Y que tengan una bonita noche y un bonito fin de semana. Y nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. Gracias, Lick, igualmente. Gracias. Gracias a Igualmente, ustedes. que descanse. Gracias, licenciada. Gracias, Lick. Buenas noches. Gracias, igualmente. Que descansen. Igualmente.